¿Sabías que te han engañado desde el comienzo? Todo lo que ha sido puesto delante de ti ha sido una estafa, una mentira. La historia, el Big Bang, los gobiernos, todo lo que ha ocurrido hasta ahora, en las fechas, en el tiempo, es todo mentira. Si no, ¿por qué iban a ocultar esta noticia de que encontraron a finales de los 60 un sarcófago de más de 800 millones de años de antigüedad, con una mujer en su interior y con tecnología mucho más avanzada que la nuestra? ¿Cómo es posible? Eso probaría que la Tierra no tiene 13.000 millones de años. Probaría también que supuestamente el Big Bang tampoco existió, porque existen otras teorías como el espacio estacionario, un espacio, un universo que siempre fue, es y será igual, sin principio ni final, sin Big Bang. Te lo repito, ¿cómo es posible que encontraran un sarcófago de 800 millones de años? Seguramente es porque la Tierra no tiene 13.000 millones de años, seguramente tiene muchos eones más. ¿Habías escuchado esa palabra? Esa medida de tiempo, eones. ¿Sabes lo que es un eón? Un eón son 1.000 millones de años, por lo tanto la Tierra tiene apenas 13 eones, y seguramente es posible que tenga muchos más. Yo soy Alberto, y esto es Cazador de Misterios. Quédate hasta el final, porque la información que voy a dar aquí es realmente impactante. Возможно, космический разум, может быть, это наши предки здесь действовали очень давно, потому что на глубине 70 метров примерно 800 миллионов лет или 600 миллионов лет, так ученые считают некоторые. En 1969, en la antigua Unión Soviética, la KGB confiscó un sarcófago que fue encontrado en unas minas del remoto y aislado pueblo siberiano de Shashkiv. Al abrir el sarcófago, encontraron una mujer joven de unos 30 años, con la tez clara, pálida, cabellos rubios y ojos azules. Las autoridades no daban crédito a lo que estaban viendo, porque la chica prácticamente parecía que estaba dormida. Lo increíble fue que donde estaba situado el sarcófago, el estrato carbonífero donde se encontró pertenecía al periodo de la era paleozoica. Tenía al menos 800 millones de años. Por lo tanto, esto abre un abanico de posibilidades de cuántas civilizaciones realmente habrían existido en la Tierra o si esta chica provenía de otro planeta. Pero la pregunta es, ¿qué hacía ahí este sarcófago? ¿Y quién era la que después se llegó a denominar la princesa Tisul? Esta increíble historia empieza el 5 de septiembre de 1969, en el remoto y aislado pueblo siberiano de Shashkiv. Durante la antigua Unión Soviética se produjo un acontecimiento extraordinario y triste a la vez. En esta zona de Siberia las minas son el principal lugar de trabajo de las personas que viven en este pueblo. Un minero llamado Iván Karnukov descubrió un sarcófago de probablemente, como luego a través del carbono 14 confirmarían la KGB, al menos tendría 800 millones de años de antigüedad, con una misteriosa chica, una mujer en su interior. En el momento en el que fue descubierto el sarcófago, los mineros, justo antes de que lo encontraran, los mineros estaban golpeando un estrato de roca bastante antiguo. Uno de los mineros, al golpear con el martillo y el cincel, escucharon hueco dentro de esa pared y pudieron derribarla fácilmente. Allí es donde descubrieron una especie de sala de habitación adornada con unos petroglifos o una especie de lengua antigua totalmente indescifrable, parecida, decían, a los jeroglíficos egipcios, pero con distintos símbolos. En el centro de esta pequeña sala estaba el sarcófago. El patrón de la mina, Alexander Alexandrovich Masalyzhin, ordenó a sus hombres que subieran ese ataúd, ese pesado ataúd. Algunos de ellos ya querían llamar a las autoridades, pero como hemos dicho, ellos querían saber, los mineros, el pueblo, querían saber, antes de que se lo llevaran, qué había dentro. La reacción del patrón de la mina, explicado por él mismo, fue increíble, porque descubrieron en su interior que estaba lleno de un líquido de color como azul rosado, en el que se hallaba sumergido el cuerpo de esta chica, de esta mujer. Concretamente él dijo que medía unos 180 centímetros, 1,80 m, esbelta y hermosa, que aparentaba tener unos 30 años. Выкопали гроб, начали крышку открывать никак не могли. Еле-еле, говорит, ее потом приоткрыли. В гробу лежала женщина. Ну, лет, может быть, под 30 с косой и глаза голубые. Увидели, что в нем лежит
женщина невиданной красоты, с белокурыми волосами, голубыми глазами, и кожа у нее была настолько белая, что она повергла местных жителей в такой небольшой шок. Los mineros y gran parte del pueblo decidieron abrir el sarcófago, porque ellos sabían que en cuanto avisaran a las autoridades, aparecería la KGB, quizá el ejército también, y acordonarían la zona y se llevarían el sarcófago sin ni siquiera hablar con ellos o incluso decirles qué había en su interior. Porque ellos en un principio pensaban que había algún tipo de tesoro, monedas, oro, quién sabe, cualquier cosa, pero al abrirlo, ya que al final decidieron abrirlo, encontraron esta mujer que era totalmente distinta a lo que normalmente el tipo de mujer que habitaba en esa zona de Siberia, con el cabello claro, rubio, prácticamente resplandecía, la tez clara, muy pálida, pero también se veía sana. Los ojos eran de color azul, algo que sabían porque tenía los ojos abiertos y se veía perfectamente en salud, como simplemente se estuviera despertando, no como el resto, digamos, de este pueblo siberiano, que las personas parecían más enfermas que la propia chica del sarcófago. Observaron también los aldeanos que al lado de su cabeza había una especie de caja negra, parecía un smartphone de hoy en día, una cajita negra, una especie de tablet. Junto también donde estaba posado el cuerpo no parecía tela, sino algún material bastante extraño. Debajo del cuerpo había un líquido rosado que prácticamente cubría la mitad del cuerpo. Era un líquido transparente, rosado. No emanaba ningún olor, ni tampoco, como hizo alguna persona, llegó a probar ese líquido y dijo que no sabía a nada. Según cuentan las historias, esta persona o este chico que probó este líquido terminó falleciendo. Pero esta historia no está del todo confirmada. Como he dicho antes, al lado de la cabeza había una caja negra que también estaba redondeada en los extremos. Medía unos 25 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Todo el pueblo vino a ver el sarcófago, estuvieron observando, casi venerando a esta chica encontrada, el sarcófago donde estaba esta mujer, y también dijeron que estuvo abierto el sarcófago entre las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Llamaba la atención también los ropajes que llevaba esta mujer. Eran translúcidos, pero de una tela blanquecina. Cuando algunos tocaran su traje parecía seda, una tela muy suave, pero a la vez muy resistente. Durante esa mañana se empezó a murmurar entre los aldeanos y pronto fue conocida como la princesa Tisul, siendo Tisul el nombre del distrito donde se encontraba el pueblo de Zavkich. Finalmente llegaron los altos funcionarios soviéticos del distrito junto con agentes de la KGB. Esta historia de este extraño suceso del sarcófago de la princesa Tisul, que por desgracia jamás pudo despertar, es una historia increíble, pero a la vez, como he dicho antes, triste, porque quién sabe si hubo un cataclismo y esta chica esperaba despertar en un momento en el que todo se hubiera calmado. Según estos testimonios de este grupo de mineros, sus facciones eran europeas y tenía unos grandes ojos azules, de no ser porque sus ojos estaban abiertos, y parecía que la mujer no estaba muerta, simplemente dormida. Unos días más tarde del descubrimiento, un anciano profesor de Novosibirsk dictó una conferencia en un club de Zavkich para compartir los resultados preliminares de un estudio y les dijo que el hallazgo cambiaría la comprensión misma de la propia historia. ¿Pero quién era esta chica? ¿Qué civilización había hace millones de años? Ya que este enterramiento, este sarcófago, estaba situado en un estrato del periodo carbonífero de la era paleozoica. Por lo tanto, tenía al menos 800 millones de años. Obviamente la datación echaba por tierra las teorías de la evolución de Darwin y otros relatos e historias científicas. По всем внешним признакам можно сказать, что она не инопланетянка, а скорее всего представитель древнейшей цивилизации, которая могла стать прародителем всего человечества.
какой-то катаклизм или еще что-то, цивилизация погибла, и вот как раз она осталась напоминанием, что жизнь на Земле была до какой-то великой катастрофы. Придет время, и она проснется. Ya veis que los rusos escondieron esta información al mundo, pero lo que es realmente impactante es que cerca de allí, en un lago, encontraron 2 sarcófagos más. ¿Cómo es posible? Las siguientes preguntas serían, ¿pertenecían también a la misma civilización que esta mujer? ¿Que el primer sarcófago que encontraron? De hecho, a la hora que veáis este vídeo, estoy buscando actualmente información de esos 2 sarcófagos, porque es una información muy importante y que podría revelar realmente quiénes somos y de dónde provenimos. Como habéis visto también en estos vídeos de testimonios de la época y del pueblo este siberiano donde se encontró el sarcófago, no deja lugar a dudas de que esta historia caló en lo profundo de estas personas y que pasó realmente, según ellos. En lo personal creo que pasó de verdad. Encontraron este sarcófago con esta mujer de otra civilización, se podría decir, porque yo no creo que sea extraterrestre o de otro planeta. Y quizás escapaba de algún cataclismo que estaba ocurriendo en la Tierra, porque estamos hablando de millones de años. Millones de años en la que una tecnología es tan avanzada que hace que un cuerpo humano siga intacto en el tiempo. Puede estar en un estado de letargo, dormida, sin que la descomposición le llegue a hacer algo. Es algo totalmente increíble. ¿Sabéis qué pasó después? La KGB vació lo que es el contenido del sarcófago, el líquido rosado, y automáticamente pasó algo increíble y una desgracia también, que la chica empezó a descomponerse. El cuerpo prácticamente se desintegró a los ojos de esos operativos de la KGB, de los militares y demás personas que habían trasladado el pesado sarcófago, o que al menos lo estaban intentando trasladar, y al no poder llevarlo de lo pesado que era, decidieron, por una opinión, vaciarlo. Obviamente se tenían que haber dado cuenta que ese líquido estaba ahí por alguna razón y que mantenía las constantes vitales y las células de ese cuerpo en un estado vivo, en un estado de buenas condiciones, de buen estado de salud. Pero esas personas, por desgracia, decidieron vaciar el líquido. Lo metieron en contenedores para estudiarlo más tarde. A partir de ahí no se supo nada más. Seguramente fue todo trasladado a unas instalaciones secretas de los servicios secretos rusos de la Unión Soviética y ahí se quedó la cosa. Más tarde habían surgido también otros rumores de que en las montañas cercanas a ese pueblo siberiano habían encontrado en su interior, porque habían excavado más minas, habían encontrado más sarcófagos. Una información muy interesante, porque entonces sí que daría pie supuestamente a todas estas personas antiguas de esta civilización tan remota en el tiempo, estaban huyendo de algo, o al menos se habían metido en sus sarcófagos, en sus camas de hibernación, huyendo pues de alguna desgracia, algún cataclismo o también un evento natural de destrucción masiva. Uno de los detalles que llama la atención es que el sarcófago estaba hecho de una especie de granito muy duro, muy resistente, pero no como el que se encuentra aquí en la Tierra, o al menos como se trabaja normalmente, sino que era una piedra, un granito muy trabajado y que también le habían añadido una especie de aleación de materiales para que fuera totalmente resistente al paso de los tiempos. En este sarcófago también había una especie de inscripciones, como en la sala que había sido encontrada, totalmente ilegibles. La KGB hizo fotografías, ya que las personas del pueblo habían observado cómo los militares y la KGB hacían fotografías, tomaban muestras del material del sarcófago, de la tela del vestido, habían tomado todo tipo de pruebas, incluso del cabello de esta mujer, para saber exactamente, supongo, sus resultados, qué tipo de ADN podía tener. Una historia realmente increíble y que también nos hace pensar que estamos manipulados, la historia ha sido manipulada. Lo que hay que hacer es reescribir la historia, hay que dar un paso adelante y saber decir, nos hemos equivocado y tenemos que reescribir todos los libros de historia. Pero eso la élite, los gobiernos, los científicos, los que controlan más o menos el mundo, no quieren hacerlo, porque también nos ocultan que en un pasado remoto, y no tan remoto, había una tecnología abierta, libre para todos. Y como también se está hablando ahora de la antigua Tartaria, de la Gran Tartaria, que era una civilización antes de 1700, que tenía energía libre, tenía energía avanzada para todos, y fue también tapada y extinguida por las élites, en un gran reset donde más de la mitad de la población mundial, miles de millones de personas, fueron exterminadas.
De ahí también, como podéis ver, las fotografías sobre los años 1830, que es cuando apareció la fotografía, que aún el mundo estaba sumido en la reconstrucción de ese gran reset, ya que ahí veis edificios antiguos tapados con mucho barro, mucho fango, mucha construcción, que estaban tapando estos edificios. Incluso el barro tapaba en algunas fotografías unas puertas gigantescas, que hoy en día podéis ver como ciudades como por ejemplo Edimburgo, que es una ciudad que es una de las representativas, se dice, de la antigua Tartaria. Se ven esas construcciones increíbles, un estilo arquitectónico en el cual las catedrales, que hoy se llaman catedrales, antes eran una especie de centros de sanación, hospitales, donde a través de lo que es conocido hoy en día como el campanario, estaba puesto ahí en medio el mercurio rojo, que a través de la antena de arriba, con una aleación de hierro y otros materiales, atrapaban el éter, y a través del mercurio rojo pasaba a unas camas especiales y curaban a la gente. Y junto con esta modificación, con esta atracción de la energía del éter, podían hacer funcionar autómatas, máquinas, automóviles de la época de antes del 1700 para todos. Energía libre. Pero claro, las élites de la época lo destruyeron todo. Из архивных источников КГБ СССР мы знаем, что в 1973 году этот район был жестко оцеплен в 3 слоя заграждения. На острове посреди озера отрыли 2 могилы. 2 могилы, которым было по 200 миллионов лет. Esta historia de la conocida como la princesa Tisul, que hoy en día en este pueblo de Siberia llamado Ravchik sigue muy vigente, como en estos carteles que os estoy mostrando que hay en la entrada del pueblo. Hay un cartel grande también donde explica esta historia con una especie de dibujo muy bonito que representa a esta mujer del sarcófago y que los habitantes de este pueblo no quieren olvidar. Esta es sin duda una de esas historias que echa por tierra toda la historia de la humanidad hasta ahora, porque esto revela que en un pasado muy remoto ya existíamos, ya había una especie, una civilización humana muy avanzada en el planeta Tierra. Ya que has llegado hasta aquí, significa que eres un auténtico cazador del misterio. Ponme en los comentarios 800 millones y así sabré que te ha gustado el vídeo y que formas parte de esta gran comunidad. No te olvides también de darle un buen like y suscribirte si aún no estás suscrito. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos próximamente.